Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes se están conectando, a quienes llegarán luego de esta transmisión. Esta tarde estamos en uno de estos espacios de conexiones ciudadanas, donde estamos precisamente socializando esta primera convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021, donde ya hay algunas líneas publicadas y hoy específicamente vamos a hablar de la línea de patrimonio y de esas oportunidades que hay también para aquellas personas interesadas en la realización audiovisual que pueden participar de esta convocatoria. Para esto nos está acompañando Juan Guillermo del equipo también de Memorias y Patrimonio, quien estará resolviendo las preguntas que de pronto tengan sobre la convocatoria o preguntas que yo también le estaré haciendo alrededor de ella. Entonces, bienvenido, Juangui, a este espacio y ojalá pues aquí podamos conversar, resolver dudas y pues hacer tal vez también un espacio así de esas posibles preguntas que uno se hace cuando está armando una convocatoria y que podamos responder todas esas inquietudes. A ver, esperemos por aquí que ingrese Juan Guillermo. Aquí está. Hola. Hola, Madeleine, muchas gracias a ti y a la Cinemateca por invitarnos a este espacio que consideramos vital para efectos de poder difundir la beca específica que nosotros tenemos para construcción de productos audiovisuales. Ahorita vamos a hablar de ella pues como más en detalle, pero sin duda me parece importante que la gente empiece a entender que, bueno, ya son como más o menos 20 años o más de becas a la creación, de estímulos, como se hayan ido llamando en el tiempo, este tipo de ejercicios que lo que buscan es asignar los proyectos de manera meritoria, ¿cierto? A las mejores propuestas. Creo que eso se ha depurado cada vez más y es muy, muy valioso que se asignen los recursos públicos para que los ciudadanos que tienen intereses, que tienen saberes, intereses temáticos y saberes específicos, artísticos, en este caso de producción audiovisual, pues puedan darle salida a sus creaciones y lograr contactarse con la ciudad, a veces bajo parámetros más establecidos, a veces con tema libre, ¿cierto? Pero siempre pues entendiendo que pueden ellos tener muchísima autonomía para desarrollar sus proyectos. Esta convocatoria, yo creo, Mae, que la primera clave que uno podría dar es que hay que leerla bien, hay que leérsela de arriba hacia abajo, ¿cierto? Sobre todo pues mirar ese estímulo que a uno le interesa y ahí sí agotarla como si fuese un tema de estudio para pillarse todos los detalles. Yo voy a compartir como una presentacioncita que nos va a permitir como ir evacuando y como decía Made, cualquier pregunta que ustedes tengan nos las pueden formular pues como a los chats que hemos abierto vamos a irle dando salida pues como a esas inquietudes y o si no, pues ya se abrirán otros espacios de asesoría luego. Entonces, ¿qué voy a arrancar? Que yo quería, y mientras comparte la presentación, precisamente hacer hincapié, énfasis en esto que mencionas, y es que son ya muchos años de estas becas y muchas veces las personas esperan solo la beca, por ejemplo, de realización de corto de ficción, realización de corto documental, y no se dan cuenta que hay otras oportunidades para, por ejemplo, para creación audiovisual. Y entonces la importancia como de empezar a fomentar estos espacios, que veamos que hay otras oportunidades donde también desde otras áreas, porque ha pasado con patrimonio, con el Museo Casa de la Memoria, con Ciudadanía Cultural, que nos empiezan a brindar también como esas, o sea, nos están dando muchas posibilidades y todos se concentran siempre hacia la misma beca. Eso que dices es clave, porque lo que tenemos que entender en el caso de tu público específico, que sabemos que cada vez más afecto a estar en talleres, que se forma por sí mismo en otros espacios, es que la producción audiovisual es un vehículo comunicativo de total importancia hoy por hoy y puede volverse un producto autónomo en el caso, por ejemplo, de un estímulo para documental
o como el que nosotros estamos proponiendo, pero también puede hacer parte de otros proyectos de trabajo comunitario y convertirse en una herramienta para difundir, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es clave tenerlo en cuenta. O sea, hay producción audiovisual en muchísimos de estos estímulos, solo que hay que tratar de justificar por qué es importante hacer una pieza audiovisual para ese proyecto. Y ahí es donde encontrarían estas personas que se dedican a este mundo, digámoslo así de manera directa, trabajo y una posibilidad de ejercer su oficio en función de unos temas específicos, ¿cierto? Entonces voy a empezar, pues, como digo, compartiendo esta presentación y diría inicialmente, Mae, que hay que tener clave que pues existe una página donde están los estímulos, que estos estímulos son de la Secretaría de Cultura Ciudadana y que hay que leer detenidamente esos lineamientos porque tan importante como la propuesta creativa son todo lo que llamamos el papeleo, ¿cierto? Entonces es importante saber que siempre hay que crear un usuario porque estos estímulos van a ser totalmente digitales en todo su proceso. O sea, ya no va a haber que ir a la Alpujarra a hacer esas filas eternas de hace unos años. No, ahora todo es por la plataforma y en esa medida pues hay que crear un usuario, hay que llenar unos formatos que realmente son sencillos, hay que leer las resoluciones y también es importante entender que cuando se cierra la convocatoria también pueden ellos poner avisos, porque a lo mejor a tu papeleo le hizo falta una cédula, le hizo falta algún detalle menor y hay posibilidad de subsanarlo, pero siempre y cuando uno esté consultando eso y se dé cuenta que le llegó el mensaje. Hay muchísima gente que ha perdido la posibilidad de participar porque no estuvo pendiente de esos informes y avisos que van contando cómo va el proceso, ¿cierto? Porque primero todo eso se va publicando. Entonces, hay uno de los estímulos directos que es el que venimos hoy a trabajar pues de manera muy expresa con el público de la Cinemateca y es la construcción de las memorias audiovisuales sobre la cultura silletera. Made me presentó como el comunicador del programa de patrimonio, es así, mi nombre es Juan Guillermo Romero y lo que quiero contar es que pues existe una manifestación patrimonial que es la silletera, que es tal vez la más visible de la ciudad y con la cual tenemos un compromiso directo para difundirla, producto de que está incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Entonces nosotros hemos creado un portal, luego lo voy a compartir, que se llama Raíces Cultura Silletera, es un micrositio, allí la gente puede ver historias, videos, fotografías, y nosotros ¿qué queremos hacer? Alimentar ese portal con ese micrositio con productos audiovisuales que sigan haciendo que la gente pueda ahí profundizar en la historia de esta manifestación silletera y sobre todo hacerle justicia a un montón de campesinos que se nos están yendo con un montón de saberes en sus cabezas, ¿cierto? Es una propuesta contrarreloj. Nosotros hemos grabado ya 8 pioneros y de esos 8 pioneros ya se han muerto 5, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que la memoria silletera se está perdiendo. Y vamos a ver luego que la memoria silletera no está anclada solamente al desfile, sino a la manera de habitar ese territorio cultural allí en Santa Elena. Entonces, este estímulo entrega 20 millones de pesos, es un solo estímulo. Esto se cierra el 15 de marzo, es decir, que el 15 de marzo la propuesta de ustedes ya tiene que estar digitalizada en la plataforma de la alcaldía. Ojo, hay también que tener en cuenta que se cierra el 15 de marzo a las 5 de la tarde. Entonces siempre es bueno poder entregarla o subirla, perdón, un día antes, 2 días antes. Sabemos que el último día eso colapsa y que hay un horario límite, como lo decía, que es el de las 5 de la tarde. Y eso es sagrado porque se trata de una licitación, ¿cierto? Entonces, si subís a las 6, ya no te dejan subir. O sea, no es el 15 de marzo
hasta las 12 de la noche, lo reitero, es el 15 de marzo hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que buscamos como productos? Que se produzcan 3 videos que pueden ser documentales, pueden ser de ficción, incluso pueden ser animaciones de no más de 5 minutos cada uno, ¿cierto? O sea, 3 piecitas que pueden ser de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto y medio, es decir, no hay un tiempo definido para los 3 productos, ¿cierto? Y puede uno durar distinto de otro, en fin. Lo que queremos es con ellos, pues, seguir alimentando la memoria silletera, ¿cierto? Entonces estos videos deben, ojalá, girar en torno a historias de vida de campesinos de Santa Elena que estén ligados a la manifestación silletera, pero también puede ser a familias, ¿cierto? Sabemos que la manifestación silletera tiene unos apellidos que la ha hecho características, entonces están los Londoño, están los Zapata, están los Hincapié, entonces si alguien se interesa por contar la historia de esa familia en 3 piezas o de una familia en una pieza, en otra o en otra, esa podría ser pues como una manera de contar esto. Pequeñas animaciones, por ejemplo, sobre situaciones muy específicas, la época en la que ellos bajaban descalzos hasta Medellín a traer sus flores, cuando ni siquiera existía el desfile, sino que la traían hasta la vieja plaza de Guayaquil, ¿cierto? Entonces, todo esto que yo estoy contando, que parecen ideas que a mí se me ocurren porque yo trabajo aquí, ustedes las pueden consultar en la página de Raíces, ¿cierto? Porque en Raíces está contado todo el universo silletero. Por eso en los lineamientos, cuando ustedes lo lean, van a ver cómo decimos que Raíces los puede inspirar para arrancar ese trabajo de investigación que les permita a ustedes plantear una propuesta. La investigación no tiene que tener guión, no tiene que tener, es simplemente contar cómo piensan ustedes narrar la situación, ¿cierto? Como de manera muy breve y atractiva, ¿cierto? Definiendo si va a ser de carácter documental o si va a ser de carácter de ficción, un film minuto, o si van a ser pequeñas animaciones, en fin, lo que ustedes decidan plantear para contar este tema, ¿cierto? ¿Quiénes pueden participar? Recordemos que esto no es un estímulo para una única persona, sino que son estímulos pensados para generar trabajo en grupo. Entonces, lo que buscamos es que haya grupos conformados, mínimo 2 personas. Sabemos que en realización audiovisual pues participan usualmente muchas más personas, pero esas 2 personas serían las cabezas visibles del grupo, ¿cierto? Si va a haber un diseñador, si va a haber un graficador, si va a haber un sonidista, si va a haber un vestuarista, si es que van a hacer un film minuto, pues ya esos son personas que harán parte del equipo, pero el grupo conformado deberá estar integrado mínimo por 2 personas o por 3, o por 4, bueno, en fin, estas personas deberán ser de Medellín o haber vivido en Medellín durante los últimos 3 años. Si son 2 personas, pues las 2 deberán ser de Medellín. Si son 3 o más, el 60% de los integrantes del grupo deberán ser de Medellín, ¿cierto? Recuerden que estos son dineros públicos de la ciudad y se busca invertirlos justamente en personas que hayan nacido acá, ¿cierto? Entonces, para probar eso existen unos formatos, que es lo que hay que mirar, que era lo que decía yo, eso es al comienzo, eso es transversal para todos los estímulos. Entonces, hay un formato que habla de la declaración de residencia, donde la gente simplemente dice que reside, ahí está el formatico para que lo puedan, pues, probar o por lo menos poner allí. ¿Cuáles son las profesiones que nosotros hemos pensado que se pueden juntar en una producción de este tipo? Pues un gestor cultural, porque a lo mejor ustedes no son de Santa Elena o no tienen la habilidad para llegar a este tipo de personajes, pero ustedes pueden encontrar a alguien, un investigador social, que puede ser un historiador, puede ser un periodista, ¿cierto? Que haga esa aproximación investigativa o que se lea estos textos y mire cómo los puede ir a poner allá en forma de video. Obviamente los realizadores audiovisuales, artistas plásticos, porque alguien podría proponer pues un stop motion, por ejemplo,
comunicadores digitales, porque sabemos que por formación tienen pues como ese tipo de saberes, que se reúnan para la propuesta, es decir, no tiene que ser que ya hagan parte de un colectivo, sino que simplemente se unan para desarrollar esta propuesta y luego se disuelvan o que pertenezcan a algún colectivo. Estos estímulos se cierra el 15 de marzo la recepción de los documentos, luego viene un proceso de revisión por parte de unos jurados. Esos jurados evalúan estas propuestas y se piensa que más o menos en junio o antes estarían asignando el ganador. Ese ganador a partir de esa fecha entonces contaría con 6 meses para producir los 3 videos. Es decir, que todo se tiene que entregar antes de que se acabe la vigencia. Bueno, buenas tardes, perdón, ya estaba en vivo y no me había dado cuenta. Les pedimos excusas, tuvimos un problema técnico, bueno, que ya hace parte de esta virtualidad, lo pudimos resolver para continuar con esta presentación, con esta socialización que nos está haciendo Juan Guillermo Romero del equipo de Memorias y Patrimonio, quien nos está hablando hoy de estas convocatorias, de esta convocatoria que hace parte del área de patrimonio de la línea de estímulos, que es un estímulo a la construcción de memorias audiovisuales sobre la cultura silletera. Vamos entonces a terminar esta presentación para que ustedes puedan pues acceder a esta información, hacer las preguntas que consideren necesarias. Si no se les ocurren preguntas ahora, la idea es que este video o que este en vivo les pueda servir luego como para resolver inquietudes virtuales. Juangui, bienvenido. Ahí pedimos ya excusas por estos gajes del oficio de la virtualidad. No, madre, no hay problema en ello. No sé si en este momento me están escuchando. Sí, yo te estoy escuchando. Ok, lo importante yo creo que como buscamos en estos espacios es que ustedes se motiven a leer los lineamientos y que sepan que hay unos canales específicos para formularnos sus interrogantes. Yo creo que el tema ya va quedando un poquito, por lo menos sobre el tapete. El titular lo dice muy claramente: construcción de productos audiovisuales en torno a la manifestación cultural silletera. Yo voy a resumirlo muy brevemente, son 3 videos, ese es el producto final que hay que entregar. No pueden durar más de 5 minutos esos videos, es decir, pueden durar 2 minutos un video, el otro 1 minuto y medio, el otro 3. Pueden hacerlo en formato documental, pueden hacerlo en formato de ficción o abordándolo pues como mediante alguna recreación de un cuadro típico de la manifestación silletera, o pueden hacer incluso alguna animación, bien sea a través de algunos gráficos o por la técnica del stop motion, en fin, como ustedes lo quieran plantear, ¿cierto? Lo importante es entender, como les digo, que estamos tratando de buscar lo histórico, lo patrimonial de esa manifestación cultural silletera. Nos gustaría mucho que se abordaran historias de vida de campesinos que allá en Santa Elena están, para que ustedes los busquen, indaguen sobre sus vidas y cuenten en 2 minutos, en 3 minutos no se podrá contar la vida, ¿cierto? Pero sí se podrá resaltar un momento específico para que la gente entienda cómo era que se vivía en ese entonces los silleteros. Nosotros con este tipo de piezas lo que hacemos son talleres con docentes, con alumnos, los socializamos a través de las redes sociales, los ponemos a circular en época de Feria de Flores. Entonces lo que buscamos son productos que permitan a la gente sensibilizarse con el mundo de los silleteros y entender qué va más allá del desfile de flores, ¿cierto? Claro que también el desfile podría ser un filón. Si alguien encuentra por ahí material audiovisual de archivo sobre el desfile de silleteros y construye con ello una historia a partir de unos protagonistas y demás, pues sería un material sin duda valioso. Pero
hacemos énfasis en que se trata de construir como esos antecedentes, esa historia antigua, eso que hay ahí, y que incluso no va solo con el mundo de las flores, como lo digo. Hay otros oficios que también existen en Santa Elena que están en riesgo de extinción. Recuerden que en Santa Elena también había mujeres lavanderas y esas mujeres lavanderas bajaban a Medellín con los silleteros. Entonces también hacen parte de ese universo. Está el cultivo de la cabuya. Recuerden que allá se cultivaba con la penca de fique y con eso se construía el cargador, que es esa correa de cabuya que ellos mismos fabricaban. Por ejemplo, ellos cuentan que ellos fabricaban esa cabuya mientras rezaban el rosario, ¿cierto? Y que todos los niños aprendieron a fabricar ese cargador trenzándolo mientras la mamá rezaba y el papá les entregaba ahí el hilo de cabuya para irlo tejiendo. Entonces son pequeñas escenas que, como les digo, son las que pueden llevar ustedes a lo audiovisual o reconstruirla, videos de menos de 5 minutos, y para inspirarse, para tener una primera aproximación, para que no tengan que subir a Santa Elena todos los días a buscar la investigación en estos 10 días, pues yo les voy a compartir un sitio nuestro, en el chat vamos a poner pues como la dirección, se llama Raíces Cultura Silletera, y ustedes ahí van a poder ver videos que se han hecho justamente en audiovisuales, ¿cierto? Obviamente piezas audiovisuales para que se inspiren, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí ya estamos viendo la página, ahí vemos unos personajes, estos personajes, algunos de ellos ya se murieron, pero si ustedes entran ahí pueden ver los videos, pero también pueden leer historias de ellos, ¿cierto? Pueden leer pueden escuchar audios, pueden ver fotografías, ¿cierto? En cualquiera de estos ítems que dan entrada a eso, la investigación, las historias, los oficios, ¿cierto? Hay un oficio, por ejemplo, asociado al mundo silletero, que es el de la tapetusa. Hay una escena muy bonita y es como ellos bajaban iluminados iluminándose con un tarro, con una vela dentro de un tarro en 1950 a vender sus flores. Y esos son los silleteros que venían aquí, o cómo traían en una silleta a sus mujeres parturientas a tener los hijos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en este momento un video que les puede servir de inspiración, ¿cierto? Para que entiendan un poco qué queremos, no tiene que ser así, vuelvo y les digo, ustedes lo pueden fabricar a su antojo y ese es el mérito de la propuesta, conquistar a un jurado porque están proponiendo nuevas formas de contar o lenguajes audiovisuales para narrar este universo silletero que, como les digo, tiene mucho de dónde sacarle capul. Metiéndose a raíces pueden encontrar como una gran síntesis, una gran fuente para ver de ella y buscar ahí cómo formular la propuesta. También existe un libro que se llama Un pasado que florece. Vamos a poner el link ahí por si alguien quiere leerlo. Es muy básico, está muy lleno de fotos y ahí también pueden encontrar historias. Entonces yo le voy a pedir a Camila, que nos está apoyando tan amablemente en esta transmisión, para que pongamos en este momento el video de Tocayo, o el viejito del sombrerito como yo lo llamo, para que ella lo muestre en este momento a todos ustedes. Vea qué casualidad. A mí me gusta el nombre de Tocayo, porque como mi papá también se llamaba Pablo Emilio, entonces me enseñaron a aprender yo las cosas por el nombre de Tocayo, y Tocayo me quedé. A mí me llaman Negro, porque el nombre mío es ese. Sí, es que el nombre mío es ese. No ve que por bastante que me estrellen, así me quedo. Me gusta hacer el color, porque, ¿sabe por qué? Porque el negro no ensucia tanto. En cambio el blanco ensucia mucho, y por nada se pone colorado. Yo no me enamoré de una rica, no me enamoré de una bien vestida, sino de una campesina, lo mismo que yo.
y siempre enamorado todavía porque me ha hecho mucha falta. Cuando se llegaba el momento de tener un hijo, se ponía ya a esperarlo y cuando no se podía por aquí, nos íbamos para Medellín, allá iba yo a San Vicente. Y a mí me tocó traer parte de esta familia a la espalda, en una silleta, para que vean. Esos son recuerdos que me dejaron a mí y cosas que a mí no se me olvidan cuando me vaya para la tierra lejana. ¿Para qué son carajadas? Me ha hecho en estos días mucha falta la vieja, porque me ha hecho mucha falta. Mi papá me hizo mucha falta cuando faltó, pero no ha llegado al punto donde era mi mujer, para que vean. Así me tocaba a mí por la cuesta cuando pasaba Flores yo de aquí. De aquí salía pues a las 11:30 o 12 de la noche, con una silleta a la espalda, con un aguacero de estos y un tarro en una vela. Sí, y a Medellín llegaba ese viaje. Sí, señor. Hay una casa donde dicen que fue la mata de las flores. La mata de las flores, eso es un cuento muy bien echado. Siembre una mata hoy, en poquitos días la recoge. ¿Cómo se siente usted sentado, así como se quiera sentar, y toda su familia al pie, comiendo de eso que usted sudó? Se siente mucha satisfacción. ¿Para qué más uno de lo que necesita? Hombre, no seamos, a ver, ¿eso cómo llama? A ver, ¿eso cómo llama? Eso tiene un nombre, pero no lo puedo decir. Me lo reservo. De la flor viví yo mucho tiempo y me alegra eso a mí. ¡Ay, María! Me siento como en la gloria. Juan, y a mí se me ocurren unas preguntas precisamente viendo este video de Tocayo y en general de la serie Raíces, que el año pasado tuve la oportunidad de conocerla mucho más porque hicimos incluso como el estreno con ustedes, acompañamos pues como todo, como el estreno de esa segunda temporada. Quisiera preguntarte si alguien, digamos, yo veo Raíces, me inspiro y hay un personaje ahí que me enamora, o sea, que yo digo, no, este personaje hay que hablar más de él, tengo que contar más de su historia. ¿Es posible que una persona pueda presentar la propuesta? O sea, no existe algún tipo de inhabilidad, por ejemplo, si yo escojo a uno de los personajes que ya hacen parte de la serie Raíces. Creo que está silenciado. Está ahí. Ahora sí. Ahora sí. No existe ninguna limitante en ese sentido, porque pues lo que sí habría que pensar es que esa persona debe mirar qué hay en raíces de ese personaje. Y bueno, este es el único video que hay, por ejemplo, de Tocayo, ¿cierto? De Pablo Emilio. Si la persona leyendo su historia de vida se le ocurre otra producción audiovisual que surja de ese personaje, que la complemente o quiera recrear lo que hay ahí, ya será la manera como lo presente que enganche al jurado. Los jurados, recuerden que son jurados pues también que se someten a un banco de escogencia, ¿cierto? O sea, ellos también hacen concurso para ser jurados de esta convocatoria, pero una vez ya están en función de este proyecto, pues siempre hay un empalme con el equipo nuestro, concretamente con los historiadores, y los ubican, y en el caso de que ellos evalúen esa propuesta, pues ellos dirán, hombre, está esta propuesta que cuenta esto, que surgió de raíces, lo sigue alimentando, ¿cierto? O sea, nosotros entendemos la historia como una línea continua, y lo que queremos es que estas piezas, como decía yo antes, puedan servir para docentes, para profes. Entonces, si un profe llegara a tener 2 piezas o 3 piezas de Tocayo, por decir algo, podría montar una clase en torno a un personaje, ¿cierto?
más los textos, o los extranjeros empezar a entender más qué es lo que pasa con estos campesinos de esta zona. Entonces no hay limitante, la limitante es no hacer lo mismo, no ponerlo a decir lo mismo, no hacer las mismas tomas, ¿cierto? Pues porque ya esto está hecho, yo creo que ahí se autoeliminaría ese concursante. Pero lo importante es lo que estás diciendo, que esta es una muy buena fuente para empezar a buscar esos otros oficios, esas historias de vida, personajes como Tocayo hay muchos, la gente de Santa Elena es muy amable, hay algunas personas que son puerta directa, por ejemplo están las corporaciones de silleteros en Santa Elena, que los acogen a ellos, saben de los nombres, saben cuáles son muy buenos personajes, la Placita de Flores es otra fuente para buscar a esos campesinos que llegan desde Santa Elena, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay historias que pueden salir a flote y como decimos, son de relativa buena producción con estos 20 millones en 6 meses, ¿cierto? Entonces yo creo que si el equipo hace de manera concienzuda el tema, no estamos pidiendo el gran documental, lo que nunca se ha visto, sino concretamente lo que queremos que se vea, que a veces lo perdemos de vista. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, y tengo otra pregunta. Estoy aquí en modo participante. Perfecto. Hablamos precisamente de la memoria silletera. La relación muchas veces de la memoria silletera es solo para Santa Elena. Pero si de pronto, no sé, yo estoy por ahí explorando y me encuentro con que en San Cristóbal o en alguno de los otros corregimientos también hay un personaje que probablemente pueda darme elementos para participar en esta convocatoria, también podría, pues siempre y cuando obviamente tenga el personaje, la historia, todo. Eso es valioso tenerlo presente. Por ejemplo, nosotros hablamos de Santa Elena, pues porque es el corregimiento que pertenece a Medellín, pero sabemos que hay manifestación cultural silletera que pertenece al ámbito de lo que llamamos el territorio cultural silletero en Envigado, en Guarne y en Río Negro, ¿cierto? Allí está muy legitimado ese tema de los silleteros en algunas de esas veredas, de las veredas de estos municipios, y entonces evidentemente si alguien encuentra una historia de esas encaja a la perfección, ¿cierto? Lo de San Cristóbal pues también es de mismo, se cuenta la historia porque hay cultivo de flores y se puede, hablamos de 3 productos, a lo mejor a esa persona se le ocurre una pequeña serie de alguien que no es de allá, alguien que sí es de Santa Elena y alguien, ¿cierto? Para buscar similitudes. Bueno, estamos en el plano de la lluvia de las ideas, pero encaja porque lo importante es entender que el eje es el universo silletero. Vuelvo a oficios. A veces perdemos de vista que casi que uno de los orígenes de todo este tema de las silletas son los arreglos florales fúnebres, ¿cierto? Muchos de estos campesinos comenzaron o les enseñaron sus padres, cuando ellos eran niños, a fabricar arreglos florales para los ataúdes, para los momentos desoladores de la muerte, ¿cierto? Muchos de ellos vendieron o siguen vendiendo flores en las puertas de los cementerios. Entonces, ahí también hay un filón temático, por eso yo creo que leyendo el libro o entrando a raíces pueden hacerse a esas ideas para que se rompan esos imaginarios que con seguridad todos tenemos de los silleteros asociados nomás a agosto. Entonces, lo primero es, para potenciar tu idea, piensa que los silleteros va más allá y busca ahí cómo encontrar esa pequeña historia, porque realmente estamos pidiendo capsulitas, son videos de menos de 5 minutos, en torno a todo lo que rodea este universo. Y creo, como lo decía ahora, 20 millones, 6 meses para ejecutarlo, con total autonomía, con el acompañamiento, se puede hacer pues como de manera digna, la gente puede alternar esto con otros oficios que esté haciendo, con su trabajo, con sus estudios. Entonces, si la cosa se hace pues como de manera coherente, con un buen plan de grabación, con un buen plan de investigación, con un equipo sólido, creemos que puede salir un tema pues como chévere para resaltar. Además, perdón Juangui, que además el tema de que claro, se está abriendo a que no sea solo documental, está ficción, animación, o sea, también como esa oportunidad que las personas puedan de algún modo como explorar diferentes géneros para contar las historias. Sí, yo creo que aquí cada vez hay más gente que logra
apropiarse de esas maneras de contar y lo hace de manera muy atractiva, y yo creo que también pues a veces lo usamos solo para contar temas muy íntimos, pero esta es la oportunidad de que esa persona que hace stop motion de hobby pues se concentre en un tema de ciudad. Ese es el objetivo, utilizar los recursos públicos para contar algo que pueda ser pues de uso para la ciudad. Sin embargo, pues también tenemos otra beca de tema libre, ¿cierto? Nosotros vamos combinando el asunto, sino que en este momento la memoria silletera necesita seguirse alimentando y contándose de otras maneras. A veces la transmisión mediática que se hace en agosto se reduce a la bajada de ellos de Santa Elena, el desfile y la premiación, y hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces nosotros, uno de los requisitos para que esta manifestación sea patrimonio cultural de la nación es que haya investigación, haya memoria, haya en torno a todo lo que la sostiene. A ella no la sostiene el desfile, a ella la sostiene lo campesino que hay detrás, entonces por eso es obligación nuestra hacerlo. Hay otro estímulo, Madeleine, que es muy importante contarlo, que es para apropiación del patrimonio vivo, y nosotros por patrimonio vivo, eso es los juegos tradicionales, la cultura culinaria, el vestuario, por ejemplo, las actividades que hacemos como grafiteros, bueno, todo este tipo de cosas, la manera de habitar un territorio por parte de las minorías, ¿cierto? O sea, son temas en los que también un realizador audiovisual puede proponer estar ahí en un equipo. Estas becas son de 17 millones. Ahí no pedimos una pieza audiovisual en específico. Ese estímulo, que también está ahí en los lineamientos de este año, también se cierra el 15 de marzo, está pensado para realizar sobre todo trabajos con la comunidad, sensibilizando a esos temas, sobre esos temas. Entonces puede que alguien sobre juegos tradicionales elabore una página web con un comunicador digital y hagan unas piecitas de video que complementen esa página web, ¿cierto? Tienen 17 millones, se conectan con una comunidad, los juegos tradicionales en no sé qué barrio, o los juegos no tradicionales en no sé qué corregimiento, ¿cierto? Entonces, esos son 7 estímulos de 17 millones, 4 para desarrollar temas en el área urbana y 3 para desarrollar en los corregimientos. Les repito, ahí aparecen temas como la cultura culinaria. Sabemos que hay unas ancianitas que tienen unas recetas impresionantes de antiguas. Sabemos que aquí ha llegado gente de muchas regiones del país y son desplazadas, entonces también nos pueden contar cómo eran sus saberes culinarios, cómo los siguen preservando. Lo de los juegos tradicionales ya lo decía. También puede haber el tema de la manera de habitar un territorio, la medicina tradicional, las plantas, los saberes populares, oficios que se están perdiendo, como la talla de madera en algunas zonas, bueno, no sé, lo que ustedes quieran proponer dentro de lo patrimonial, pero ahí sí, como decimos, se necesita que el proyecto hable de un trabajo con la comunidad, pueden ser talleres incluso de video. Es decir, yo voy a proponerle a unos artesanos un pequeño taller para que ellos registren sus procesos de creación y les enseño, y todo eso lo subo a una página web, ¿cierto? Por decir algo. Eso es una manera de socializar, de visibilizar el trabajo, de hacer memoria, y ahí el realizador audiovisual puede también participar, y son 7 estímulos. Entonces yo creo que, como decías tú al comienzo, no nos podemos quedar solamente esperando el gran estímulo de documental, porque sería muy chévere ganárnoslo si tenemos un tema de largo aliento, pero también hoy por hoy que reclamamos activaciones económicas para nuestros sectores, estar muy alertas a este tipo de propuestas y pillar cómo nos movemos, ¿cierto? En equipo, ya lo decíamos, son equipos que se pueden armar y desarmar, ¿cierto? Para funcionar. Sí, muy importante eso, como conocer ese espectro tan amplio que hay, además porque muchas veces las personas dicen, no, yo no voy a participar en esta porque cuando salga la convocatoria que quiero, entonces no me puedo presentar. No, recordemos que te puedes presentar hasta 3 categorías diferentes, obviamente con proyectos diferentes, y puedes ser hasta ganador de hasta 3 estímulos. Pues hay algunos que se puede hasta 3, otras hasta 2, es leer algo que vos decías ahora, que es leer los lineamientos con mucha atención.
hay gente que se vuelve especialista en presentarse a estos estímulos. Sí. El sueño de la ciudad es que todo el mundo lo haga, que todo el sector cultural se vuelva experto en este tema, en encontrar cómo se puede mover, cómo puede generar sus temas, porque nosotros estamos de alguna manera anclados al desarrollo de nuestras actividades diarias. En cambio, la gente que está en la calle está identificando todo el tiempo personajes, o porque No hay son historias en familiares, todas o partes. porque son, o lo conocieron casualmente de manera fortuita en un trabajo de la universidad, o porque bueno, no sé, de mil maneras hay historias, hay lugares, hay prácticas que nosotros difícilmente vamos a poder documentar o que por nuestras labores pues simplemente sabemos que están ahí, pero que ustedes pueden traer y volver su producto. Y lo chévere es que estos productos nunca pierden el sello de sus creadores, es decir, simplemente aparecerá un letrerito que dice que fue ganador de la convocatoria de arte y cultura, pero el creador siempre mantiene su autoría intelectual. Sí, qué bueno también que mencionas eso, porque esa es otra de las grandes dudas que se presentan muchas veces y es como, no voy a presentarme porque es que eso es para la alcaldía y resulta no, tú eres el creador. Pues si vamos, por ejemplo, a los otros estímulos, quienes han ganado becas de pues de realización de cortometraje, de postproducción, de desarrollo, en ningún momento la alcaldía se convierte en el dueño de los derechos patrimoniales de esa obra, no. Y aquí no hay tampoco censura editorial sobre que lo vas a hacer así o así, no, tu proyecto es el que habló por ti y lo desarrollas, hay un acompañamiento porque sí es importante ver que se haga en ese tiempo, que el dinero sí esté invertido pues efectivamente en ese tipo de procesos, ¿cierto? Pero no hay una censura de modo que me estoy vendiendo a la administración. No, realmente yo creo que estoy haciendo uso de unos recursos públicos para contar cosas que a mí me interesan o que en este caso lo decimos abiertamente, le interesan a la ciudad, porque el tema de la memoria silletera, ya lo decía yo, se está perdiendo. O sea, Santa Elena, lo sabemos todo, está siendo habitado cada vez por gente de la ciudad se está tragando un poco a Santa Elena y en esa medida pues estos ancianos se están muriendo, también es un asunto de edad, pero también el territorio está cambiando, entonces necesitamos que se mantenga un ejercicio audiovisual que lo haga pervivir mucho tiempo más. Incluso contar esa historia también como de los herederos, de los que son más jóvenes, de los niños, porque claro, muchas veces, claro, está esa tradición, pero ¿qué estamos hablando de el esos otros silleterito que personajes? ha hecho toda la carrera, que ha hecho parte de los desfiles infantiles, juveniles, y luego va a estos ya de adultos, ¿cierto? O sea, mira que cuando uno empieza a pensarle al tema, aún sin hacer investigación, se te van ocurriendo ideas. Entonces yo creo que eso es lo que queremos detonar para que la gente empiece a presentar sus propuestas. Nosotros estamos durante estos 10 días también dispuestos a brindar una asesoría. Una asesoría es simplemente el acompañamiento de un historiador que le dice, sí, eso es un tema chévere, pero no podemos obviamente intervenir ni en la narrativa, ni no, cuéntelo empezando por el final para que le dé más fuerza, ¿cierto? Nosotros no para somos, que el jurado se enganche. Nosotros no somos pues, asesores de guión, nosotros no somos asesores en lo estético, sino que lo que ustedes con esos 20 millones, eso también es importante tener presente, empezar a dimensionar también qué vas a hacer con esos recursos. El presupuesto es es un formato que está ahí, todo lo tienen que entregar y es un formato que dice muchas cosas porque el presupuesto le da veracidad a la propuesta, ¿cierto? Hay gente que dice voy a hacer 20 millones en cine, ¿cierto? Sabemos que no vas a poder hacer pues un proyecto con calidad cine en ese dinero. Entonces es como que también entendamos que si vamos a articular, por ejemplo, a un diseñador, ¿cuánto se le paga a ese diseñador? ¿Cuánto se le paga a alguien si me va a hacer la música? ¿Cierto? ¿Cuántos días voy a grabar? ¿Cierto? Todo ese tipo de elementos ahí en el presupuesto que a veces los tiramos por agradar, perdemos de vista que son un elemento que hace que el jurado pueda evaluar con muchísima rigurosidad si la persona sabe o no sabe del tema y menciona qué es lo que va a hacer con esos 20 millones. Eso tiene un proceso de entrega, al comienzo se entrega el 40%, en la mitad del proceso el segundo 40%,
y cuando entregan todo el informe al final y los productos, 20%. ¿Cierto? Ahí están las cláusulas de lo que hay que entregar. ¿Sabes qué, Juan? A mí me gustaría compartir y mostrar cómo se ve, cómo encuentran la convocatoria, porque puede, si quieres yo la comparto. Perfecto. Porque muchas veces puede suceder que la gente pues como que dice, ah, sí, yo conozco la convocatoria. Yo creo que ya se está viendo acá. La estamos viendo. Listo. Entonces es entrar a la página de www.medellin.gov.co/estímulos y se van a encontrar con esto, donde está como una descripción general para llegar a la convocatoria específicamente o a los estímulos de los que estamos hablando. Vamos aquí donde dice Secretaría de Cultura Ciudadana y ahí inmediatamente me va a llevar a ese otro sitio. Y para ir a la fija, yo busco el área y voy a patrimonio. Y en patrimonio inmediatamente me van a salir pues el estímulo del que veníamos hablando al principio, que es el estímulo a la construcción de memorias audiovisuales sobre la cultura silletera, el estímulo para narrar o ilustrar la memoria cultural silletera, que no hemos hablado, pero también está vigente, y del que nos acaba de mencionar Juan Guillermo, que es el estímulo a la apropiación creativa de nuestro patrimonio vivo. Si le damos clic a cada uno de ellos, nos va a llevar a esta otra página, donde ya está como toda la información, los lineamientos, qué necesitamos, qué necesita mi propuesta, los criterios de evaluación, que esto es otra recomendación, que muchas veces cuando soy beneficiario digo, pero yo no sé qué tengo que entregar, y resulta que eso está aquí, eso está en los derechos de los beneficiarios, están los anexos de los que Juan está hablando, el presupuesto, el manual de usuario, está también todos los formatos de conformación de grupo, declaración de residencia, relación de participantes, en fin, o sea, aquí van a encontrar toda la información, y lo mismo pasa si le dan clic a la apropiación creativa de nuestro patrimonio vivo o si le dan clic a la de construcción de memorias audiovisuales sobre la cultura silletera. Obviamente deben inscribirse, pero es como que entiendan un poco la lógica de la página, porque a veces entran a la página y se quedan como bloqueados y dicen, no sé qué tengo que hacer. Entonces, antes de inscribirme, de solicitar el usuario, pegarle una leidita a las 3 convocatorias, a los 3 estímulos que hay abiertos. Si me interesa puntualmente el de construcción de memorias audiovisuales, pues hacer toda esta lectura y ya decidir participar. Creo que esto es importante para que no nos bloqueemos como a la hora de llegar a la página de la convocatoria. Eso que estás haciendo, Mae, es clave, familiarizarse con esa página. Vuelvo y lo reitero, ya hay gente que se familiariza con ellos, los espera cada año, y uno a veces no pierde nada con los proyectos. O sea, yo lo digo por experiencia propia, en otro momento fui participante. Lo que quiero decir es que si ustedes plantean su propuesta, también tienen el derecho, así no ganen, de recibir las apreciaciones de los jurados, por ejemplo. Y eso ya es bastante valioso, porque te dice, hombre, ¿cómo te evaluaron? 3 personas, porque no pues debes arrodillarte ante lo que ellos dicen, ¿cierto? Es la versión de esos 3 que tocó en turno, porque claro, puede que al año siguiente estos 3 hubieran pensado distinto, ¿cierto? Pero sí es importante entender, bueno, qué me dicen ellos de lo que yo puse y cómo renuevo ese proyecto para hacerlo yo por cuenta propia, o para ponerlo otra vez a participar en una convocatoria de estas, en la convocatoria del ministerio, en la convocatoria, ¿cierto? O sea, es tratar de pensar que esta es una posibilidad para reactivarnos económicamente, para generar trabajos en grupo, de una manera más formal y rigurosa, porque hay unas fechas específicas para entregarla, y nos podemos juntar con la gente y disolvernos fácilmente. La figura del grupo conformado no es jurídica, no hay que ir a Cámara de Comercio, nada, son tres buenas personas con unos saberes específicos que nos juntamos o buscamos a alguien que nos ayude, un editor que sabemos que lo hace bien, y bueno, no sé, como les digo, en el chat estamos poniendo todas las direcciones de estos estímulos para que los encuentren de manera específica, pero también nuestros contactos, por si quieren
esa asesoría porque ya tienen un poco el tema planteado, ya más o menos se imaginan las cosas, les abrimos espacio con uno de nuestros historiadores. Recuerden que también está la página de Raíces. Y bueno, no habíamos hablado del segundo estímulo que aparece ahí, que es el de narrar o ilustrar, por si de pronto alguien por colegaje pues tiene a alguien que referir. Es para escribir sobre la memoria silletera, ¿cierto? 3 historias de 30 páginas como mínimo, alrededor de historias de vida o de oficios. Es la misma versión del de las memorias audiovisuales, pero en tono escrito o en formato escrito, o para ilustrarlos a partir de cómics en el trazo que quieran, ¿cierto? Ya historias de 10 páginas ilustradas, también sobre escenas o situaciones pues, del mundo silletero. Esas son las becas que tenemos en patrimonio. Son en total 9 becas, 7 para el patrimonio vivo, lo digo, o sea, 4 para corregimientos, 3 para el área urbana, y estos 2 de 20 millones cada uno para el universo silletero, en tono escrito, en cómic o en productos audiovisuales, que sabemos que con seguridad para la gente de la Cinemateca es una posibilidad de ponerse a referirlo entre sus amigos o ustedes mismos darle cuerda. Entonces, no sé, Mae, yo creo que ya vamos como llegando al fin de este encuentro motivacional. Anímense, queda poco tiempo y bueno, estén pendientes. Y yo creo que también la gran enseñanza fue con la que abriste, ¿cierto? Como entender que esta oferta de estímulos tiene mucho para leer por debajo y como realizador audiovisual buscarle la compa al palo. Yo incluso pues fui realizador audiovisual un tiempo y trataba como de hacer ese tipo de cosas. Claro, que va más allá, o sea, va más allá y hay una apertura incluso no solo al realizador, al productor, pues a un montón de personas que hacen parte de esa cadena de la realización audiovisual. Entonces es aprovechar todas estas oportunidades que se brindan. Pronto van a salir, por ejemplo, también los estímulos de la Cinemateca Municipal, donde su línea va muy por el lado del archivo audiovisual, de la circulación también de productos audiovisuales, pero yo creo que es importante empezar a entender como que tenemos muchas oportunidades y que hay que leerlo todo, como para saber, porque probablemente tengo, como decías ahora, hace rato una historia rodando, o veo al señor, cuando contabas ahora de los señores que venden flores fuera del cementerio, recordé un señor que baja de Santa Elena todos los días y se hace en la puerta del Lido, del Teatro Lido, que es la oficina de nosotros, y el señor ahorita, después de todo esto, de la cuarentena, no sé qué, obligatoria, casi un año encerrados, volví al Lido hace unas semanas y me lo encontré ahí. Entonces es como, son unos personajes que están en la ciudad y que es fundamental empezar a contar su historia. Sin duda. Muchas gracias. No, gracias, muchas gracias por abrirme este espacio y ojalá pues entiendan que lo audiovisual en el fondo no es otra cosa que hacer memoria. Inventada o real, estamos haciendo memoria de nuestro paso por el mundo. Por eso pues nos queríamos conectar con la Cinemateca, porque sabemos que hay un público ahí pues como muy digno de estos temas y les agradecemos y ojalá se animen a participar. Ojalá nos busquen, ojalá nos pongan trabajo. Sí, ojalá. Sí, nosotros seguiremos compartiendo la información, invitando directamente pues como a las personas que quieran participar. Y nada, muy recomendado Raíces, entren a Raíces, inspírense en Raíces, porque de verdad vale mucho la pena conocer todo ese mundo que hay pues detrás de la cultura silletera. Muchas gracias a ustedes por pues convocarnos también a estar en este espacio y esperamos como seguir difundiendo estos días. Tenemos todavía una semana y media, que estaba viendo, es el lunes 15 de marzo a las 5 de la tarde el cierre, entonces todavía tienen una semana y media tienen 2 fines de semana, sobre todo este fin de semana, como para estructurar y empezar a decir, bueno, me quiero presentar a esta convocatoria. Muchas gracias. Y muchas gracias a Camila por su apoyo, que no sufra tanto, que realmente estos son gajes del cuento y lo que hacemos es un esfuerzo por llegarle a las personas con todas las limitaciones que tenemos hoy por hoy. Así es, Camila, en el detrás de cámaras, detrás de pantalla. Muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego, chao.